esposa, mis 2 hijos. Es un placer venir a compartir con ustedes acá. La verdad no conocía el sitio. Estuve más o menos hace como un mes, creo ya, cuando se entregaron los libros. Creo que 2 cuadras más hacia atrás, con algunos hermanos. Los vi así de pasada, pero no tuvimos el placer de interactuar. Entonces, bien, aquí me tienen, gracias al Señor, con un corazón dispuesto. Hay una palabra que se me quedó grabada de un predicador de San Bernardo, que dice que debemos nosotros tener un corazón dócil. Un corazón dócil, ¿por qué? Porque debe estar dispuesto a dejarse guiar. ¿Por quién? Por Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre maravilloso, porque nos tienes aquí en este sitio dispuesto para alabar y glorificar a tu santo nombre. Gracias porque nos diste un maravilloso día, Señor, con lluvia, con aire puro, Padre maravilloso, para poder respirar, para podernos deleitar con tantas maravillas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tienes aquí a este grupo de tus hijos dispuestos a querer aprender, Señor. Te pedimos que nuestras mentes y nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu mensaje, Padre maravilloso, que sea para nuestra vida de gran utilidad, y así también podamos compartirlo con aquellas personas que quizás no lo conocen. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana cuando amaneció llovía bastante, tanto que hubo una hermana de acá que me llamó para confirmar si era posible que viniese hoy. Pues dentro de mí, pues por ende quería venir, pero muchas veces creemos que de pronto al amanecer lloviendo puede ser un obstáculo, ¿no? Pero no, es una bendición para nosotros. Ayer tuve la oportunidad de venir acá a Toledo y el polvero era terrible. Por la carretera se encontraba uno cualquier carro y quedaba uno literalmente de otro color, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios nos ama más de lo que merecemos, ¿cierto? Amén. Porque permitió que cayese esta agua, ¿para qué? Para aplacar todo ese polvo. Y hay otra cosita, sabemos que hay una guerra espiritual, ¿cierto? Y Satanás nunca va a querer que uno haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Primero, pues, cuando salimos de allá para acá, yo no sé qué le pasa a mi moto, que a ella no le gusta el frío. Se presenta algo que cuando hay días así lluviosos, que usted va en su moto, ella se apaga, porque sí. Y cuando salimos de allá con mi esposa y mis hijos, comenzó a sufrir de esto, ¿cierto? Entonces le dije a mi esposa, mi amor, se nos enfermó la moto. Pero mi esposa me dijo, mi amor, tranquilízate. Sabemos que Satanás nunca va a querer que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Oremos y confiemos en Dios que vamos a llegar bien. Y gracias a Dios estamos acá. Amén. Bueno, mis hermanos, el título del tema para esta mañana se titula El gran milagro de la glorificación. Y comienza haciéndonos una serie de preguntas. La primera pregunta nos dice, si tuviéramos la oportunidad o la facilidad de todos los recursos para un cambio extremo, ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías? ¿Somos contentos como somos? Gracias a Dios, ¿cierto? Y eso solo, lo podemos, nosotros
aceptamos tal como somos cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cierto? Pero podemos ver las personas que quizá de pronto no conocen a Dios o no le han dado la oportunidad a Dios de que habite en sus vidas. Hay inconformismo, ¿cierto? Si eres muy alta, quieres ser un poco más baja, ¿cierto? Si eres gordita, quieres ser flaca. Si eres muy flaca, quieres ser gordita. Si tienes el pelo liso, quieres tenerlo crespo, ¿cierto? Se ve muy a menudo todo esto, ¿cierto? Entonces, la segunda pregunta nos dice, si te concedieran el poder de eliminar 2 enfermedades, ¿cuáles quitarías y por qué? Si tuvieras la oportunidad de que se te dijera, tienes el poder o bueno, de quitar 2 enfermedades que existan hoy en día, ¿cuáles quitarías? Bueno, yo esta semana en el estudio de este tema pensaba bastante y llegué a la conclusión de 2 enfermedades, bueno, que en parte han marcado mi vida, ¿sí? La primera es el cáncer. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, bueno, digo menor, porque pequeño me quedé. Bueno, tú cuando sabías de alguien que había fallecido, pues eran personas ya adultas, personas que ya habían vivido bastante, ¿cierto? Por alguna enfermedad, o sea, que hubieran muerto por alguna enfermedad o el cáncer, o es más, no se escuchaba tan a menudo esta enfermedad del cáncer, ¿sí? Pero hoy día es muy común, niños que mueren de cáncer, ¿verdad? Jóvenes, hoy en día ya la enfermedad es tan común que no hace excepción de personas ni edades, ¿cierto? La segunda enfermedad que si yo pudiera quitar sería la depresión. Es algo que hoy día a la juventud afecta de una manera terrible. Y sabemos que la depresión llega hace ir a la persona hasta un estado donde no se quiere, para esa persona es rechazada, no es aceptada, no se ve conforme como es, ¿sí? Y pues la finalidad de esta enfermedad es llevarlos al suicidio, ¿sí? Entonces serían como de las 2 enfermedades que si pudiera yo las cambiaría. Acá dice, ¿estás contento con la situación actual de este mundo? ¿Estamos contentos con lo que vemos, con lo que vivimos? No. Con el sufrimiento, con la muerte, con el dolor, la injusticia. Pero podemos ver que nosotros que conocemos, sabemos que esto es una lucha, es una guerra espiritual, ¿cierto? Que se vive a diario. Quizá de pronto las personas que no conocen de Dios, pues no lo ven por ese lado de que sea una guerra espiritual. Podemos ver en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de esa enemistad que hay, o de esa guerra espiritual, ¿verdad? Desde cuando Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, cuando en Génesis 3:15 habla de que pondré enemistad entre ti y tu simiente, ¿cierto? Entonces ahí comienza también esa guerra espiritual. En Apocalipsis 12:7, ¿cierto? Cuando el gran dragón sale a combatir a los descendientes de la iglesia, ¿cierto? Dice, ¿qué cosas le provocan indignación y tristeza en este mundo? ¿Nos provoca indignación la muerte, el sufrimiento? ¿O al contrario somos ajenos a ello? ¿Qué tanto hemos cerrado nuestro corazón que de pronto la situación que se vive actualmente
para nosotros es ya normal, ¿cierto? Porque quizá de pronto no lo vemos en el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Cree usted que Dios actúa para poner en orden la situación actual de este planeta? Conociendo cómo estamos actualmente, cómo vivimos, ¿creen ustedes que Dios se preocupa por toda esta situación? Vamos a buscar unas citas bíblicas donde podemos ver el gran amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Busquemos Juan 3:16. Bueno, es un versículo que es bastante conocido, ¿cierto? Otros hermanos que me colaboren con primera de Juan 4:10, Romanos 5:8 y Salmos 36:7. La primera es Juan 3:16. Es bastante conocido este versículo, claro, ¿se lo tiene? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces podemos ver que sí se preocupa Dios por cada uno de nosotros, por la situación actual que vivimos. Él no se complace con ver a sus hijos sufrir, padecer, morir sin esperanza, ¿cierto? Y aquí en este versículo nos menciona de que dio a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El siguiente versículo, que es primera de Juan 4:10, ¿quién lo tiene? Dice, Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás a él y él te dará agua viva. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da a nosotros? Agua viva, ¿cierto? Romanos 5:8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, podemos ver que Él nos ama. Dice que aún siendo pecadores, Él no ve si eres bueno o no eres bueno. Simplemente te ama y murió por ti, por cada uno de los que están aquí presentes, aún por los que están afuera, que quizá ni siquiera se sientan a meditar en esto, ¿cierto? Simplemente cuando uno está alejado de Dios, él vive porque amaneció vivo y tiene que hacer sus cosas, ¿cierto? Pero jamás se pone a pensar que el haber despertado es porque es voluntad de Dios, porque te ama, porque permite que tú tengas un día de oportunidad, de conocerle a Él, ¿cierto? De poder saber sus promesas. Salmos 36:7. Cuán preciosa Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Imagínense, aquí habla de cuán preciosa es el amor de Cristo para con nosotros, ¿cierto? Y dice que Él nos ampara, dice que con sus alas, ¿cierto? Y ahí podemos verlo reflejado, por ejemplo, una comparación de los polluelos cuando están pequeños, ¿cierto? Buscan el refugio en su madre, ¿cierto? En la gallina. Van debajo de sus alas. ¿Para qué? Para que les cubra el frío, ¿cierto? Si hay de pronto algún peligro. Y ese es Dios para nosotros. Podemos hallar esa protección en Él, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, aquí entramos un poquito más en lo que es el tema. Y nos viene hablando de
la fascinación por el concepto de la transformación en cualquiera de sus variedades ha existido desde siempre. Hace un par de años surgió la idea de hacer un programa de televisión que le mostrara a los televidentes el mundo de las cirugías plásticas y cosméticas y el cambio que éstas podrían generar en una persona y en su autoestima. La ciencia ha aumentado tanto que hoy en día casi todo es posible, ¿cierto? Que hay personas que pues son inconformes como son y pues buscan de estas cirugías, ¿cierto? Aquí en Colombia se llevó a cabo un programa, un reality, creo que lo transmitían por RCN, perdón, hace un par de años ya, donde se llamaba Cambio Extremo, ¿cierto? Y buscaban a las personas y les hacían cirugías porque quizá de pronto para ellos pues era alguna imperfección que tenían en sus cuerpos, ¿cierto? Y dice que fueron 32 participantes, entre ellos creo que estuvo el arquero que fue de la selección Colombia hace unos años, René Higuita, ¿verdad? Hace un tiempo escuché de una cirugía que pues no creí que fuera cierto, pero me puse a investigar. Imagínense que ya, o sea, si tú eres pequeño, si tú eres bajito, ya hay una cirugía que puedes crecer. Dice que entre 4 y 6 centímetros máximo. Pero por ende, o sea, una cirugía de esta magnitud es bastante compleja. Yo estuve leyendo más o menos el tema. Dicen que tienen que, pues por ende, dormirlo a usted totalmente, ¿sí? Para lo que es hacer la incisión aquí a la parte de abajo, llegar al hueso. Dice que ponen una serie de como tornillos, bueno, unos aparatos, y tienen que cortar el hueso. Cortan el hueso y de eso queda saliendo algo, queda por fuera sí, como tornillos. Y esos son los que van gradualmente, van abriendo, o sea, permitiendo que se abra la apertura. Dice que duran más o menos con esos 3 meses puesto. Y pues por ende, lo que es el hueso se va restaurando y crece lo que se ha dividido, ¿cierto? Y la recuperación, pues por ende, es bastante larga. Así que puede durar más de un año usted, al menos para comenzar a hacer terapias, donde nuevamente vuelva a poder tener movilidad en los pies. Entonces vemos que el ser humano no está conforme, o no estamos conformes. Alguna vez tengo por experiencia en alguna parte de mi vida, yo heredé la calvicie. Digo, estas entradas no son por experiencia, sino es herencia de mi padre y de mi abuelo. Y también existe eso se llama como injerto capilar, y quizá algún día llegué a pensar en decir, quisiera tener los recursos para poderme poner el cabello que he perdido, ¿no? Bueno, entonces podemos ver cuánto ha crecido la ciencia y lo que quizás muchas personas, por ende también sabemos que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, hay niños y niñas que nacen con malformaciones, ¿verdad? Pues me imagino que si nosotros que tenemos todo, somos completos y muchas veces nos acomplejamos por cosas, ¿cuánto más una criatura de esta, cierto? Pero hay un versículo en la Biblia donde
vemos que somos importantes para Dios, ¿cierto? Busquemos Hebreos 2:6. Hebreos 2:6. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros, su creación? El que lo haya encontrado lo puede leer. Dice, 2:6. Hebreos 2:6 dice, al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para El 7, hermana, también. Sí. para que se acuerdes de él y el ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Imagínense. Qué bello texto, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? Dice que lo hiciste un poquito Dice menor que nos hizo solo un poquitico menos que los ángeles. que los ángeles. Entonces, o sea, somos importantes para Dios, ¿verdad? Y se preocupa por cómo nos podamos nosotros sentir, 6. ¿cierto? Bien, ¿recuerdan el texto bíblico, la lectura bíblica? Ujú. Es 1 Corintios 15, 51 y 54. Bueno, 51 al 54. Dice la palabra del Señor: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces la palabra de Dios podemos ver que en ella tenemos esperanza, ¿cierto? Nos habla de un Dios que se preocupa por ti y por mí, ¿verdad? Y podemos ver también que si hacemos las cosas conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, algún día podremos ser transformados, ¿verdad? Sabemos que desde que entró el pecado, la imagen de Dios se ha degradado en nosotros, ¿verdad? Porque el pecado, eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Alejarnos y dañar eso que Dios creó, ¿verdad? Pero aquí nos podemos dar cuenta que habrá un momento donde seremos transformados. Dice, la glorificación es el término teológico que se usa para describir la extracción final del pecado de la vida del cristiano cuando Cristo regrese. Los diccionarios generalmente definen glorificación como un estado de gran honor, aunque así en los estudios bíblicos glorificación existe como una de 3 partes en el proceso de la vida cristiana, que incluye, primero, justificación, eso es, ser hechos justos ante Dios. Segundo, la santificación, es el proceso continuo de ser santificados. Y por último, la glorificación, que será la extracción final del pecado en la segunda venida de Cristo. En lugar de ser mortales agobiados con la naturaleza pecaminosa, seremos transformados en seres inmortales y santos, con un acceso directo y sin obstáculos a la presencia de Dios, y podremos disfrutar
de una santa comunión con Él por toda la eternidad. Sabemos que nuestra condición pecaminosa, como estamos actualmente, nosotros no podríamos estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Porque pues por nuestro pecado seríamos eliminados. No podemos estar en su presencia. Pero habla de esa transformación. Y vemos que la glorificación dice que es la extracción final del pecado. Tenemos que procurar ser santos, ¿cierto? Obviamente no se podrá hacer hasta cuando Cristo venga y seamos transformados, pero debemos procurar. Bien, aquí dice, así describe la sierva del Señor este gran milagro de la glorificación. Dice, todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositadas. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y forma majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Entonces vamos a poder ver qué tanto ha degradado el pecado al ser humano, ¿verdad? Porque vamos a poder ver a Adán. Él sí fue, él al ser aquel ser que Dios formó del barro con sus manos, fue hecho a imagen y semejanza, tendrá la estatura casi que como la del Hijo de Dios, ¿cierto? Dice, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degradación de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. En Lucas 19:10 podemos ver que Dios envió a su Hijo ¿a qué? A buscar aquello que se había perdido, ¿cierto? Por causa de la desobediencia y por causa del pecado, ¿verdad? Pero aquí la sierva del Señor nos dice que Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros, que por nuestra naturaleza tenemos la tendencia al pecado, a la desobediencia, que todo esto ya salga de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido en el Edén. Los redimidos crecerán, hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida.
yo no creo que nosotros vivamos o querramos seguir viviendo en un mundo tal como está hoy en día, un mundo manchado por el pecado, un mundo que a gritos pide un cambio, y lo podemos ver en esto de las elecciones que fueron pasadas, ¿cierto? Que las personas creen que o depositan su confianza en ciertas personas, que quizá en ellos pueda haber un cambio de la situación que se vive, ¿verdad? Pero lo único que sí vemos nosotros como cristianos es que esto va empeorando día tras día, que la situación económica cada vez es más complicada, más dura, todo va elevándose, los precios de la comida, todo. Y para nosotros se nos es difícil poder mantenernos o sostenernos en un mundo como este, ¿verdad? Pero sabemos que esto tendrá un fin. ¿Cuándo podremos finalmente ser glorificados? En la última trompeta, cuando Jesús venga. Los santos experimentarán una transformación fundamental e instantánea. Busquemos 2 Corintios 3:18. El que lo tenga puede leerlo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. 2 Corintios 3:18 indica claramente que de una forma misteriosa todos nosotros en la actualidad, con caras descubiertas, estamos contemplando la gloria del Señor y estamos siendo transformados a su imagen de gloria en gloria, ¿verdad? Pero ¿para quién es esto? Para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que se esmeran cada día. ¿Por qué? Por buscarle, por tener una estrecha relación con Él, ¿verdad? Busquemos Filipenses 3:20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De acuerdo a Filipenses 3:20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos aquí en esta tierra de paso, ¿verdad? Dice que y cuando el Salvador regrese, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en un cuerpo glorioso, como el suyo, ¿verdad? Entonces podemos ver cuán maravilloso es el amor de Dios, que para aquel que le ama y hace su voluntad, nos transformará para aquel grandioso día. Primera de Juan 3:2 nos habla y nos dice que aunque aún no se ha revelado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él regrese en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a estar perfectamente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y seremos
como Él en cuanto a que nuestra humanidad estará libre del pecado y de sus consecuencias, como fue en un principio, ¿verdad? Cuando fue creado Adán y Eva. Pero pues sabemos que cuando pase esta transformación, el pecado habrá sido quitado totalmente de este mundo, ¿verdad? Nuestra esperanza bienaventurada debería impulsarnos a la santidad. El Espíritu nos ayuda y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso nos lo dice Juan 3:3, primera de Juan 3:3. Pero nos manda de que nos debería, nuestra esperanza bienaventurada debería impulsarnos a la santidad, a buscar esa santidad, a procurar la santidad cada día. Cada día que nosotros amanezcamos con salud, que tengamos ese deseo de vivir, lo primero que deberíamos hacer nosotros es caer de rodillas para agradecer a Dios porque nos ha dado un día más, ¿verdad? Y para procurar esa santidad que solamente por medio de Cristo la podremos obtener. Hermanos, para concluir, por lo que enseña la palabra de Dios podemos entender que nuestro nuevo cuerpo no se corromperá como nuestro cuerpo actual. No tendremos que lidiar con el pecado, con la tentación, la enfermedad, el dolor, ni la muerte, ¿verdad? En Apocalipsis 21, 4 y 5 podemos ver esa promesa cumplida. La podemos buscar y me colaboran leyéndola, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces podemos ver esa promesa cumplida, ¿verdad? Podemos ver que, como Él lo dice en el versículo 5, sus palabras son fieles y verdaderas, ¿cierto? Entonces, podremos hacer muchas cosas para los cuales estamos limitados actualmente. Será un cuerpo honroso. No tendremos de qué avergonzarnos. Y le debemos dar gracias a Dios por ese maravilloso plan de la salvación. Y gracias por medio de Cristo nos libra de la culpa del pecado, por medio de la justificación, del poder del pecado, por medio de la santificación, y la presencia del pecado por la glorificación en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno número 218. Colocamos de pie.
Precioso y eterno Dios, queremos darte las gracias, Padre maravilloso, porque por medio de tu palabra nos muestras que si hacemos conforme a tu voluntad, si vivimos una vida como tú deseas que la vivamos, Señor, que nos preocupemos por nuestra salvación, por la de nuestros hijos, por la de nuestros familiares y por aquellos que se encuentran en plena oscuridad de pecado, Señor, podremos encontrar esa glorificación, podremos algún día, Padre maravilloso, ser transformados, como dice tu palabra, a la final trompeta, y convertir estos cuerpos viles de pecado, Señor, en cuerpos incorruptibles, Padre maravilloso. Amén. Ayúdanos cada día a buscar de ti, a buscar esa santidad, Padre maravilloso, que en nuestro corazón haya el deseo del querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre maravilloso. Amén. Que nuestra preocupación meramente sea el buscar el reino de Dios y su justicia, Padre, porque tú dices que si lo buscamos, todas las demás cosas, Señor, os serán añadidas. Bendícenos, bendice a cada persona aquí representada. Tú los conoces a cada uno por sus nombres, Padre maravilloso. Conoces sus familias, Señor. Te rogamos que si hay enfermedad en alguno de ellos, Señor, en algún familiar, en tus manos de amor los confiamos, Padre maravilloso, para que seas tú mostrándose a través de ellos, Señor, con ese amor que tú nos tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y ahora al retirarnos aquí de este sitio, pero no de tu presencia, Señor, invocamos tu compañía a nuestros hogares, a las cosas que vayamos a hacer, Señor. Y si hay programa en la tarde, Padre maravilloso, que tú sigas acompañándonos, que tú sigas guiándonos y dirigiéndonos, Padre maravilloso. Amén. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.